Buenas noches con todos. Les damos una cordial bienvenida a esta capacitación que se titula Prevención y Respuesta a la Discriminación, Violencia y Acoso Laboral. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar esta capacitación y vamos a ver cuáles son los objetivos que persigue esta capacitación. En primer lugar, vamos a exponer las estadísticas del acoso laboral en el Ecuador para que usted tenga una idea de lo que está ocurriendo en nuestro país en este tema. Luego vamos a explicar el concepto de acoso laboral de acuerdo a la normativa legal vigente. En tercer lugar, vamos a exponer el proceso del acoso laboral, cómo se presenta esta problemática, ¿sí? Que afecta a miles o millones de trabajadores en el mundo entero. Vamos a conocer desde el concepto de acoso laboral, vamos a saber cuáles son las consecuencias de la exposición al acoso laboral. Pero principalmente, un objetivo importante que persigue esta capacitación es reforzar las medidas de prevención e intervención frente al acoso laboral, a la discriminación y a la violencia en los entornos de trabajo. ¿Sí? Entonces, empecemos viendo primero las estadísticas de acoso laboral en el Ecuador. Lo que ustedes pueden ver en este momento, lo que ustedes pueden ver en este momento son las estadísticas de denuncias de acoso laboral en el 2024. Y aquí usted puede notar que en el 2024 el Ministerio del Trabajo recibió 1.215 casos, ¿sí? De denuncias en el 2024. En la gráfica usted puede ver que 1.181 casos eran denuncias de acoso laboral como tal, 14 denuncias por discriminación en el entorno laboral, 13 por violencia en el entorno, 6 por acoso sexual y uno por hostigamiento. Mire, 1.215 casos en el año 2024. Ahora, de lo que vamos de este año, el Ministerio del Trabajo de enero con corte a agosto 2025, el Ministerio del Trabajo ha recibido 1.048 casos de denuncias. Imagínense. De estas, 892 denuncias tienen que ver con el acoso laboral específicamente, 59 por violencia laboral, 46 denuncias por discriminación o por actos discriminatorios, 32 por hostigamiento, 10 por acoso sexual, ¿sí? Y aquí usted puede ver 9 por riesgo psicosocial. ¿Sí? Realmente estos datos son preocupantes. Y también si vemos la realidad, esto no es lo que realmente está pasando en el Ecuador. Estos casos que estamos viendo, 1.048 casos de enero a agosto 2025, es de trabajadores que, por decirlo así, se han amarrado los pantalones y han puesto la denuncia en el Ministerio del Trabajo. ¿Sí? Pero todos entendemos que aquí existe un subregistro, porque no todos reportan los, este tipo, no denuncian este tipo de agresiones. Probablemente la gran mayoría, probablemente la gran mayoría de casos se quedan en silencio, pero al menos ya tenemos una idea de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y debido a este aumento increíble de denuncias en el Ministerio del Trabajo, es que el ente rector ha emitido normativa que ya vamos a ver más adelante un poco, el Acuerdo Ministerial 102, que rige para el sector privado. ¿Sí? Ya vamos a conversar un poquito de esto más adelante. Ahora, alguien podría decir que este tema del acoso laboral, de la discriminación o de la violencia laboral solamente se queda dentro de las cuatro paredes de la empresa y nada más, no termina afectando, ¿sí? Pero fíjese ahora en las siguientes noticias que probablemente usted algún momento las leyó o, o la escuchó. Mire, el 20 de octubre del 2022, un médico internista del hospital de Ambato se quitó la vida por acoso laboral. Él tenía tan solo 28 años de edad. En unos audios o unos chats que se habían filtrado de conversaciones con familiares, mire lo que él indicaba aquí en este chat. No tengo energía y sin mis pastillas siempre paso triste. No me concentro en nada, todos me hablan, no estoy durmiendo ni comiendo, quiero dormirme y no despertarme nunca.
En otros mensajes, el joven contaba que sus compañeros de trabajo le decían que todo hacía mal. Probablemente le criticaban, ¿sí?, el trabajo que realizaba. Y en uno de sus últimos mensajes indicó: cada vez tengo menos ganas de vivir, ya no quiero estar así, ya no aguanto. El 20 de octubre tomó la decisión de quitarse la vida, ¿sí? Mire hasta qué punto puede llegar este tema del acoso laboral. Ahora, esto en el 2022. El 8 de febrero de este año, del 2025, no sé si usted vio igual, en las noticias, dice, una enfermera se suicidó por acoso laboral, ¿sí?, en un hospital de La Tacunga. Según las declaraciones de la secretaria del Sindicato de Trabajadores de la Salud, indicó que la persona, la víctima, dejó una carta donde detallaba los motivos que la llevaron a tomar esta dolorosa decisión y señalaba específicamente a una licenciada con nombre y apellido como responsable de constantes amenazas y acoso. Habría estado hostigando de manera sistemática al personal de enfermería, amenazando con reubicaciones o despidos. Hasta que ya no aguantó más y el 8 de febrero del 2025 decidió quitarse la vida. Miren, con estas noticias que les acabo de indicar, ¿qué queremos resaltar? Que el acoso laboral, los actos discriminatorios, la violencia en el trabajo no es algo leve, no es algo que no termine afectando la salud de una persona. Termina afectando y gravemente, y más adelante vamos a ver en las consecuencias cómo afectan las distintas esferas del ser humano la exposición a estos peligros psicológicos, ¿sí? Pasemos ahora a hablar específicamente de lo que es el acoso laboral o móvil. Pero antes veamos formas con las que se pretende ocultar esta problemática mundial, ¿sí? Por ejemplo, algunos argumentan que realizar críticas ácidas o bromas a costa de otro trabajador forma parte del trabajo, ¿sí? Y lo normalizan. Piensan que burlarse quizás de la incapacidad de un compañero de trabajo, burlarse de algún defecto físico o burlarse de cualquier característica propia de un ser humano, consideran que es algo normal del trabajo. Mire, y así se intenta ocultar realmente el acoso laboral. Otros apelan a la esfera de la intimidad y la maduración personal de los involucrados para no tener que intervenir. Claro, muchos dicen, ya son personas adultas, allá que solucionen los problemas. Yo no me meto en ese problema. ¿Sí? Mira. Otros también argumentan, lamentablemente hasta nuestros días se sigue escuchando esto, ¿no? De que la letra con sangre entra, que de vez en cuando un latigazo no viene mal, entre comillas, ¿no? Piensan que el trabajador se vuelve más productivo agrediéndolo, sea verbalmente o incluso hasta físicamente. Y de esta forma se intenta ocultar el acoso laboral. O en otros casos, invocan a la naturaleza conflictiva de toda relación humana. ¿A qué se refiere esto? Muchos dicen, siempre hay conflictos entre seres humanos. Si en la misma familia hay conflictos, no se diga en los entornos de trabajo, que a veces somos decenas de trabajadores. De esta forma, así tan sutil, en las empresas, en las instituciones, se busca ocultar el acoso laboral, ¿sí? Pero, ¿qué es en sí la violencia y el acoso laboral? Si usted nota en la parte inferior derecha, usted puede ver aquí este acuerdo ministerial número 102 que emitió el Ministerio del Trabajo hace unos pocos meses. Y estas son las normas para la prevención, protección y sanción de las faltas disciplinarias graves por discriminación, violencia y acoso laboral y acoso sexual laboral en el ámbito laboral del sector público, ¿sí? También tenemos el del sector privado, ¿sí? Y aquí en el artículo 18 indica claramente lo que es la violencia y el acoso laboral. Dice que se refiere a todo tipo de comportamientos y prácticas inaceptables, incluidas las amenazas reconocidas en la Constitución, que ocurran una sola vez o de manera repetitiva, que resultan o pueden resultar en un daño físico,
psicológico, sexual, económico, político, simbólico, digital, en contra de una persona trabajadora, incluyéndose la violencia y el acoso de género o por razones discriminatorias. Entonces, como usted puede notar en nuestra normativa, dice claramente de que la violencia y el acoso laboral es todo tipo de comportamiento y práctica inaceptable. Ya vamos a ver un poco más adelante a qué nos referimos. Y para que se considere una falta, ¿sí?, grave, debe ocurrir, basta que ocurra una sola vez o de manera repetitiva, ¿sí? Eso indica el acuerdo ministerial que aplica para el sector privado, ¿sí? Ahora, ¿qué más dice la normativa? Indica que estos comportamientos, ¿sí?, atentatorios, estos comportamientos o prácticas de los trabajadores comprende todo comportamiento que atente a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada y potencialmente lesivo o dañino para la salud física o psicológica del trabajador. Note, cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores. Y aquí está la clave para entender a qué nos referimos como violencia y acoso en el trabajo. Mire, dice que estos comportamientos tengan como resultado el menoscabo, el maltrato, la humillación o bien que amenace o perjudique los derechos adquiridos y obligados de los trabajadores. Note. Entonces, prácticas que menoscaban, que maltratan, que humillan o que amenacen a un trabajador. Ese es el concepto de acoso laboral en nuestra legislación. Ahora, en este mismo artículo, en el artículo 18 de este Acuerdo Ministerial 102, habla claramente de que la violencia y el acoso laboral también comprende la no desconexión digital, el desacato a su tiempo de descanso, a permisos y vacaciones, así como de su privacidad de la intimidad personal y familiar. Note. A eso se refiere también como violencia y acoso laboral. Note, la no desconexión digital, el desacato al tiempo de descanso, permisos. Y es que esto ha ocurrido y sigue ocurriendo de que en las empresas el trabajador quizás ya está en su horario de descanso y quizás los jefes inmediatos continúan llamándolo para que cumpla con actividades laborales. No se respeta eso. A eso también se llama violencia y acoso laboral. O como indica aquí, violar la privacidad o la intimidad personal. Mire, hace un par de días atrás tuve conocimiento de que esto ocurrió entre dos personas, entre dos trabajadoras. Una de las compañeras decidió abrir el WhatsApp web de su compañera y leer todos los mensajes de texto que ella tenía. Imagínese, hasta ese punto llegó, de abrir el WhatsApp web y leer todos los mensajes de texto. A eso también se define como violencia en el ámbito laboral, ¿sí? Es sancionado. Bien, entonces, como para resumir un poco este tema, entendamos como violencia y acoso laboral a comportamientos, a todo tipo de comportamiento que atenta a la dignidad de la persona y que tiene como resultado el menoscabo, el maltrato, la humillación o amenazas al trabajador, ¿sí? Pero también veamos qué no es el acoso laboral, ¿sí? Esto es importante conocer. ¿Qué no es acoso laboral? Porque también en las empresas los trabajadores piensan que todo es acoso laboral. Pero vamos a ver también este tema para que quede claro qué no es acoso laboral. No es acoso laboral un conflicto puntual y aislado, ¿sí? Como vimos en la normativa, para que se considere una falta grave generalmente tienen que ser actos repetitivos, ¿sí? Para que se considere una falta grave. Ojo con eso. Actos repetitivos, prolongados en el tiempo. Pero un conflicto puntual y aislado que ocurrió una vez o ya no volvió a ocurrir, pues no sería acoso laboral ni violencia en el trabajo, ¿sí? Por ejemplo, todos alguna vez hemos tenido una discusión quizás laboral con un compañero o con nuestro propio jefe, pero quedó ahí, no pasó a mayores.
pues eso no es acoso laboral, ¿sí? Tampoco se considera acoso a un hecho colectivo organizado, es decir, que afecte a toda la plantilla de trabajadores. Como vamos a ver más adelante, el acoso laboral está focalizado en una sola persona. Y el acosador o grupo de acosadores tiene un solo objetivo con esa persona, ¿sí? Pero cuando esto afecta a toda la plantilla de trabajadores, no hablamos de acoso laboral. La presión legítima de un jefe, las discusiones legítimas que surgen en el trabajo, tampoco se considera acoso laboral. Críticas constructivas. Usted sabe que una crítica constructiva generalmente nos dan o para mejorar el trabajo. Esto tampoco es acoso. O la revisión correcta de un jefe. Supongamos que su jefe le pide un informe, ¿sí? Le pide un informe, él revisa el informe y ve que ciertas partes del informe no están acorde, ¿sí?, a lo solicitado. Entonces él está en todo el derecho de devolver eso y pedir que se corrija. Pero si nos pide que corrijamos ese informe, no es tampoco acoso laboral. El autoritarismo. Esto es una de las preguntas que siempre surge. ¿El autoritarismo es acoso laboral? La respuesta es no. Pero sí genera el caldo de cultivo, como se dice, para que se dé acoso laboral algún momento en la empresa. Usted sabe, una persona autoritaria, por ejemplo, un jefe autoritario, dice, así se hacen las cosas y punto. Y no necesita ser escuchado, no necesita sugerencias, se hace lo que él dice y nada más. Pero el autoritarismo en sí no es acoso laboral. Recordemos ese, ese detalle, ¿ya? Entonces ahí usted puede ver claramente que no es acoso laboral, violencia o discriminación y lo que no es, para que usted tenga claro. Hablemos ahora de los tipos de acoso laboral. En el acuerdo ministerial 102 que mencionamos hace un momento, existen tres tipos de acoso y están bien marcados en la normativa. Y aquí vamos a ver estos tres tipos de acoso laboral. El primer tipo de acoso es el acoso horizontal. ¿Qué es el acoso horizontal? Es aquel que se genera en el mismo nivel jerárquico, ¿sí? Agresión en el mismo nivel jerárquico, entre pares, entre compañeros de trabajo. Y por cierto, este tipo de acoso es del que en porcentaje es del que más se presenta en las empresas e instituciones públicas. A veces podemos pensar que el acoso que más existe es de jefes a subordinados, pero no es así. Las estadísticas mundiales muestran claramente de que el acoso horizontal es el que más existe en los entornos de trabajo. Así que hay que tener mucho cuidado, o más bien dar atención a este tipo de acoso laboral. ¿Sí? Por favor, si podemos apagar el audio. Alguien creo que tiene encendido el audio. Tenga la bondad. Muchas gracias. Ahora, ¿qué caracteriza este tipo de acoso horizontal? Primero hablemos de las causas. ¿Qué genera el acoso entre compañeros? Celos profesionales, la envidia, las competencias. Quizás alguien quiere alcanzar un puesto mejor en la empresa, ¿ya? O sencillamente porque la víctima es distinta al grupo, sea en edad, por orientación sexual, por religión, por filiación política, etcétera. Y debido a esto, comienzan el proceso de acoso laboral. Otra característica importante de este tipo de acoso es que normalmente el acosador o acosadora requiere de aliados para hostigar. Solo casi no puede. Necesita de aliados, necesita de compañeros que le apoyen en este proceso de destruir psicológicamente al trabajador. ¿Sí? Muy bien. Eso en cuanto al acoso horizontal. Vamos al otro tipo de acoso, el acoso descendente. ¿A qué nos referimos como acoso descendente? Al que procede de un superior jerárquico, sea supervisor, líder, jefe inmediato, coordinador, director, ¿sí? ¿Qué caracteriza este tipo de acoso? Es que generalmente no requiere de aliados para hostigar. Al tener un puesto de autoridad, un puesto de poder, pues no necesita aliados generalmente.
para hostigar al trabajador. Tiene poder, tiene autoridad y no requiere. Generalmente, aunque en ciertos casos, por ahí aislados, sí se ha llegado a conocer de que necesita de aliados. Otra característica importante de este tipo de acoso es que aquí generalmente los compañeros de la víctima prefieren el silencio. Son testigos mudos de la situación que está viviendo el trabajador. Claro, como el que le está acosando, como el que le está agrediendo es el jefe, claro, el jefe inmediato, ellos prefieren mantener la distancia. O sea, mientras yo no me involucro en eso, pues me libro de que en cambio contra mí venga ese proceso de acoso laboral. ¿Sí? Entonces, según los expertos, indican que este tipo de acoso es el más peligroso. ¿En qué sentido? En que los síntomas asociados a esta exposición suelen aparecer más rápido que en los otros tipos de acoso. ¿Sí? ¿Por qué razón? Como vemos, primero, no tiene compañeros que le apoyen a la víctima. Está sola contra el mundo. Aparte de eso, en virtud de que quien le acosa es el jefe inmediato, probablemente no puede hacer absolutamente nada frente a eso. Incluso teme de que si pone una denuncia, el jefe inmediato puede tomar represalias, incluso pedir el despido de la persona. Entonces, por eso es que la persona se halla sin salida y claro, los síntomas asociados a este peligro psicológico comienza a aparecer más rápido que en el resto de casos. Hablemos de un tercer tipo de acoso laboral y es el acoso ascendente. En menor cantidad, pero existe en los ámbitos laborales. ¿A qué nos referimos como acoso ascendente? Aquel que procede de uno o varios subordinados hacia su jefe inmediato. Imagínense, también existe este tipo de acoso. Ahora, los trabajadores, los subordinados, son los que se juntan para acosar al jefe inmediato. ¿Qué caracteriza este tipo de acoso? Resulta poco creíble y no se denuncia. Claro, en este caso la víctima, que es del jefe, no denuncia. ¿Sí? Claro, porque si él pone una denuncia, probablemente recursos humanos, probablemente el mismo gerente de la empresa diga, pero si tú tienes toda la autoridad y el poder, ¿por qué no solucionas tú mismo? Entonces, debido a ese temor, no prefieren no denunciar estos casos, ¿sí? Pero ¿cuándo ocurre esto? Generalmente cuando los trabajadores no aceptan quizás la nueva posición o la nueva autoridad que existe, no aceptan los procedimientos, los métodos de trabajo del nuevo jefe. O sencillamente porque uno o varios del grupo querían obtener ese puesto de líder, ese puesto jerárquico, pero no pudieron. Y uno de sus compañeros, probablemente hasta el que lleva menos tiempo laborando ahí, es el que llegó a alcanzar ese puesto, ese cargo. Y debido a eso comienza este proceso de acoso laboral, ¿sí? Entonces aquí, no, note, se juntan los trabajadores y comienza el proceso de acoso hasta despechar al jefe inmediato y buscar su salida. Veamos ahora cuáles son los protagonistas del mobbing o acoso laboral. Esto es importante que también conozcamos. Y veamos primero a la víctima. ¿Cuál es el perfil de la víctima? Miren, esto de aquí, los expertos que han estudiado estos casos de discriminación, de acoso laboral, de violencia en los entornos de trabajo, han desarrollado un perfil de la víctima. Es decir, que con cada caso se va repitiendo ciertos rasgos o características, ¿sí? Entonces, ellos vieron a quién normalmente buscan los acosadores, ¿sí? Miren, son personas generalmente envidiadas por sus características físicas, psicológicas o sociales. Note, son envidiadas por este tipo de características. Como usted puede ver, no son malos trabajadores, al contrario, son personas con gran capacidad laboral y creatividad y con valores éticos elevados, que muchas veces se niegan a participar en actos deshonestos o corruptos en la empresa o en la institución. Y debido a esto, se considera, o el agresor o agresora lo considera una amenaza.
Mire, como ve, son buenos trabajadores, ¿sí? Entonces, ¿a quién se busca para acosar? No es a los malos trabajadores, entre comillas, son a los buenos trabajadores. También otro perfil que caracteriza a las víctimas, según los expertos, es que tienen una falta de respuesta a los primeros síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, primero, no saben por qué les están agrediendo psicológicamente, no hallan la respuesta y no hacen nada, absolutamente nada, o incluso algunas personas creen que quizás con el paso de los días o las semanas, su agresor o agresora cambie y le comience a tratar como corresponde. Pero eso nunca va a pasar. Entonces son personas que no reaccionan, su personalidad pasiva hace de que no reaccionen a las agresiones psicológicas que están recibiendo. Esa es otra característica. Y otra característica importante también es que son personas vulnerables. Y es evidente esto en nuestro país. ¿A quién se acosa más? ¿A los hombres o a las mujeres? Lógicamente a las mujeres. Las estadísticas en nuestro país indican que más del 60% de las denuncias son presentadas por mujeres, ¿sí? Las más vulnerables. ¿A quién se acosa más? ¿A los que llevan mucho tiempo trabajando en la empresa o a los nuevos? Lógicamente a los más vulnerables, a los nuevos o a las nuevas que están incorporándose a la empresa. ¿A quién se acosa más? ¿A los que son propios de un país o a los de que vienen quizás de otro país o tienen otra nacionalidad? Entonces, a eso se refiere con personas vulnerables. No están todas las características de una víctima o del perfil de una víctima, pero son las más relevantes que yo he podido sacar para que usted tenga una idea de a quién busca el acosador o grupo de acosadores para realizar todo este proceso sistemático del acoso laboral, ¿sí? Veamos ahora cuál es el perfil del acosador. Esto también es importante conocer. Miren, y usted puede ver aquí en la parte inferior derecha, en el 2001, en el año 2001, Marie-France Irigoyen, médico psiquiatra, psicoanalista y psicoterapeuta, extrajo un perfil del acosador en base a cientos o miles de casos estudiados. Y con cada caso fue dándose cuenta que se repetía ciertos rasgos de los acosadores. Y vamos a ver cuáles son estos rasgos o el perfil del acosador. Primero son personas que carecen de empatía, ¿sí? Usted sabe que esta cualidad humana de la empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona, incluso sentir el dolor ajeno. Pero este tipo de personas generalmente carecen de esta cualidad e incluso se alegran con el sufrimiento de las personas. No les importa ver que la víctima llore, que la víctima sufra, que la víctima quizás ya se encuentre en tratamiento médico, psicológico y continúan las agresiones. Otra característica es que suele ver como una amenaza a la persona, ¿sí? Suele ver como una amenaza a su estatus, a su posición, al temor a perder quizás su puesto, y debido a eso comienza el proceso de acoso. También son personas que, como usted puede ver aquí, tienen otra característica importante, son mentirosos compulsivos, tienen habilidades de seducción, pero ¿en qué sentido? Dicen los expertos, en el sentido de que puertas afuera son personas amables, son personas atentas que uno nunca creería que son acosadores, pero puertas adentro realmente se quitan la máscara, por decirlo así, y sacan lo que verdaderamente son y comienzan a hacer sufrir a la víctima, ¿sí? A eso se refiere con habilidades de seducción. Y también son personas que sufren de envidia intensa, ¿sí? Como vimos en la anterior diapositiva, generalmente sienten envidias por características físicas de la persona, por características psicológicas o sociales, ¿sí? Sienten una envidia intensa, no soportan eso, lo ven como una amenaza y debido a eso comienza la fase de acoso laboral, ¿sí? Aparte de esto, otros expertos internacionales han indicado que, sumado a esto, si el agresor o agresora tiene ciertos trastornos
de la personalidad, como por ejemplo un trastorno narcisista o paranoico, pues la intensidad del acoso va a ser más fuerte y la víctima va a desarrollar los primeros síntomas más rápido, ¿sí? A tener cuidado con este tipo de trastornos, tanto narcisistas como paranoicos, ¿sí? Miren, esta parte está sacada directamente, textualmente le copié de uno de los libros de Iñaki Piñuel. Iñaki Piñuel es un profesor, investigador, psicólogo reconocido en el tema de la prevención del acoso laboral, escritor de varios libros al respecto. Y esto que le está aquí en la pantalla y usted puede leer está tomado de uno de el último libro que él sacó. Se titula Por si acaso te acosan, 100 cosas que debes saber para salir del mobbing. En la página 20 está textualmente lo que les voy a leer. Dice, al acosador le molesta de modo especial que su víctima sea brillante, competente, apreciada en su trabajo, premiada, reconocida, eficaz, productiva. En definitiva, al acosador le molesta que usted esté bien. Y note lo que concluye aquí. Recuerda que el mayor objetivo de un acosador es eliminar de su proximidad a la fuente de su malestar, es decir, a ti, y que no parará hasta conseguirlo. Mire, no parará hasta conseguirlo. Entonces, no piense usted que el agresor o agresora de la noche a la mañana va a cambiar. Eso no va a pasar porque ya tiene un objetivo, es sacar a la persona del área de trabajo, sacar a la persona de la empresa. ¿Sí? No tolera que usted esté bien, no tolera que usted tenga características que esa persona no tiene. ¿Sí? Entonces, por eso es importantísimo, ya vamos a ver más adelante en las medidas de prevención, por eso es importantísimo que el trabajador no se quede callado y no piense que esto va a pasar, ¿sí? Que esto va a terminar. No va a terminar cuando usted decida hablar, ¿sí? Vamos a ver las formas de expresión del acoso laboral. No son todas, son igual algunas características para que usted tenga una idea. Mire, si usted es jefe o supervisor, una forma de expresión del acoso laboral es prohibirle a la plantilla de trabajadores que platique, converse o ayude a esa persona. Imagínese. También si usted ignora las preguntas verbales o escritas, quizás a todos le responde el correo electrónico, le responde un mensaje, le responde una pregunta, pero específicamente a ese trabajador que usted considera una amenaza, no le responde absolutamente nada. Hace como que ni existiera esa persona en la empresa. O también otra forma de expresión es dirigirse al trabajador de forma hostil o grosera. ¿Sí? Mire. Y no lo hace con todos. ¿Sí? A veces algunas personas dicen, pero es que yo soy así. Pero si es que realmente es así, sería con todos, pero no solo hacia una persona. Acuérdese, el acoso laboral está focalizado, está enfocado en una sola persona. Otra forma de expresión del acoso es la ridiculización del aspecto físico de una persona. ¿Sí? Puede ser incluso de alguna discapacidad que tenga el trabajador. ¿Sí? La mofa, la burla, como usted puede ver en la imagen del fondo. Denigrar a una persona frente a otra también es acoso laboral. Proporcionar información errónea para que esa persona cometa errores y de esa manera haya un causal quizás para un llamado de atención o un despido. ¿Sí? Criticar la vida privada de esa persona, asignarle tareas por debajo, por encima de su capacidad con el objetivo de que cometa errores y de esa manera haya una razón para sacarle de la empresa. Sobrecargarle de trabajo. Mire, esta es una de las formas de expresión más habituales que personalmente yo he podido ver en los entornos de trabajo, la sobrecarga. Resulta que existe una plantilla de 5 trabajadores, todos con el mismo puesto, con el mismo cargo, pero solo un trabajador se queda fuera del horario laboral. Solo un trabajador, el resto a la casa. Solo a ese trabajador, por ejemplo, a ese trabajador le asignan laborar en feriados, ¿sí? En fechas importantes, mientras que al resto que salga a sus vacaciones, ¿sí? Entonces hay una sobrecarga
laboral bien definida, enfocada en una sola persona. Ojo, aquí no hablamos a veces todos alguna vez en una empresa, quizás aumenta la producción, aumenta la demanda y quizás toda la plantilla en cierto momento nos vemos sometidos a una carga de trabajo. Claro, pero todos, probablemente hasta el mismo jefe, pero termina ese periodo quizás de producción y volvemos a la normalidad. Pero aquí la sobrecarga está enfocado en un solo trabajador y eso es acoso laboral. Otra forma de expresión, como usted ve al final, no invitarla a las reuniones o eventos del trabajo. Le excluyen totalmente, ¿sí? No son todas las formas de expresión. Si usted, si usted quiere saber más formas de expresión del mobbing, le invito a ver, hay un cuestionario de, para medir el acoso laboral, se llama LIP 60. ¿Sí? Son 60 preguntas o 60 formas de expresión del acoso laboral para conocer exactamente cuáles son las formas de expresión del acoso laboral y en qué intensidad se está presentando en la empresa. ¿Sí? Imagínense, 60 formas de expresión del acoso. Es un cuestionario que está avalado a nivel internacional. Vamos a ver ahora un video, ¿sí? Un video que nos va a ayudar a ver las formas de expresión del acoso laboral. Y aquí sí les voy a pedir su participación. Después de ver este video, les voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las formas de expresión del acoso laboral que usted pudo ver en este video? ¿Sí? Así que prestemos atención, por favor. Sí, por favor. Sí, sí, está grabando. Nombre, apellidos y puesto que ocupas de la empresa. Iván Jauregui Fuertes, coordinador de marketing. Anne Gil Mendieta, analista de medios. Nicole Balogaray, manager de contenidos. Iván, ¿has observado comportamientos denigrantes por parte de algún compañero de trabajo hacia Marga Delgado? Denigrantes. Para nada, si hubiese visto algo así te lo habría dicho. Claro, supongo. Lo que sí pienso, y que no soy el único que lo piensa, es que Marga tiene la piel muy fina. Lo pensamos todos, sí. Que tiene la piel fina. Sí, alguna vez se lo he dicho. Además, Marga tiene la piel muy fina, por eso te va como te va. ¿Y qué significa exactamente eso de que Marga tiene la piel fina? Pues que da miedo decirle cualquier cosa, parece que todo la supera. Que se rompe enseguida. Es demasiado sensiblona. A lo mejor es que el puesto le viene un poco grande, no sé. ¿Qué pasa? ¿Que ha pedido la baja por depresión o algo y nos echa la culpa a nosotros? No, no es eso. ¿Qué es? Durante el último año, Marga te ha escrito varios correos en los que te pide que no le grites tanto, que no le eleves la voz, que no seas tan agresivo con ella, ¿correcto? Correcto. En todos esos correos, como habrás leído, me he disculpado. Y le he explicado que yo soy así con todo el mundo, no solo con ella. Yo soy así, hablo fuerte, meto caña, me pongo serio, sí, soy el jefe del área. Si no estoy encima con las fechas, las revisiones y las entregas, los clientes se nos van. Eso es así, nos guste o no. Joder. Es que va a haber que pedir perdón hasta por ser jefe. Hace 8 meses te pusieron en análisis de medios, ¿correcto? Sí, muy contenta. Y hasta entonces todo eso lo llevaba Marga. Sí, bueno, Marga llevaba medios tradicionales. Prensa escrita, radio, tele. Siglo XX, vamos. Al principio le pusieron el online porque no era business, pero luego el online se ha comido todo lo demás. Por eso me pusieron a mí. Entiendo. En el historial de mensajes de la intranet, Marga te ha pedido en numerosas ocasiones que no la dejes fuera de las reuniones con los clientes. También se ha ofrecido a presentarte a nuevos partners de su etapa anterior. Y también te pide a Anne que le asignes tareas, que está de brazos cruzados. No hace nada. Sí, es verdad. Tú no la contestas.
a ninguno de sus mensajes. La dejas en leído de manera sistemática. Bueno, es que estoy hasta arriba de trabajo. No tengo tiempo de contestar a cada pequeño mensaje que me llega por la intranet. Pero al resto del equipo sí, le contestas. A todos. Siempre. ¿Sabes qué? Les contesto a todos porque sus mensajes tienen sentido. Mira, con todos mis respetos, Clara, Marga tiene 53 años. Y el resto de mi equipo tenemos una media de 35. Lo siento mucho, pero eso se nota. Que Marga viene a las reuniones con libreta de papel, por favor, porque no se entera de cómo funciona la nueva plataforma. Que tarda el doble que cualquiera de nosotros en hacer la cosa más tonta. La que tendría que estar deprimida soy yo, por habérmela metido en el equipo. Y si no le encargo tareas, es porque sé que si se las encargo, luego viene a preguntarme cómo se hacen. ¿Y no crees que parte de tu responsabilidad es ayudar a que la gente de tu equipo funcione en lugar de dejarla fuera? Mira, Clara, no tengo tiempo para hacer de niñera de alguien que no sabe ni cómo se usa Instagram. Nico, ¿es verdad que hiciste un nuevo grupo de WhatsApp de los compañeros de trabajo, pero sin meter a Marga? ¿Qué pasa? ¿Ahora nos espiáis o qué? No, hombre, no. No espiamos a nadie. Pero estamos evaluando si Marga ha sufrido acoso laboral o no. Y ahora es acoso laboral hacer un grupo de WhatsApp y no incluir a un compañero. No, yo no estoy diciendo eso. Solo te estoy preguntando si lo hiciste. Y yo te estoy preguntando si nos espiáis. Y yo te estoy diciendo que no espiamos a nadie. Pero si utilizas el móvil de la empresa para hacer grupitos de WhatsApp, esas copias de seguridad se quedan en la nube. Y eso es propiedad de la empresa. Y si hay indicios de acoso laboral, como es el caso, se evalúa todo lo que tiene que ver con el entorno laboral. O sea que sí, que nos espiáis. Alucino mucho, Clara, de verdad. Alucino con esta empresa, alucino con la mosquita muerta de los cojones. Ya, muchas gracias por sacar todo el tema, Neko. Así me lo ahorras de mí. ¿De qué tema me estás hablando ahora? Perdona. Pues mira, te hablo de que hay muchos mensajes en tu móvil que llaman a Marga Mosquita Muerta. Y la tienes agendada en el teléfono de la empresa, Mosquita Muerta. Y no paras de llamarla en público, Mosquita Muerta. Y eso que ella te ha pedido de todas las maneras, que no la insultes, ni en público ni en privado. Que esto no es un insulto, que es un mote, ¿eh? Aquí todos tenemos motes, además. ¿Y qué mote tengo yo? Bueno, me jode mucho no haberme lo inventado ya. Por favor, no saquemos las cosas de quicio, ¿vale? Yo no sabía que le dolía. Era una cosa que hacemos para reírnos. Ella también se ríe, además. Claro, sí, sí. Si ella se ríe a veces es por no llorar, por disimular la humillación en eco, que la tienes frita. Que la tengo frita yo. ¿Pero qué me estás diciendo que la tengo frita yo? ¿Iván? ¿Que no para de gritarla? ¿O Anne, que le hace el vacío todo el rato? No, quien la tiene frita soy yo. Pues mira, no, déjame que te voy a decir una cosa. Toda de los cojones. ¿Puedes calmar que esto se está grabando? Es que me da igual que se esté grabando. Si ya me has dicho que nos estáis espiando, ¿qué más me da? Me voy, que tengo mucho que hacer. ¿Me puedo ir, no? Eneco, ¿Qué? ¿no me vas a preguntar por qué lleva a Marga varios días sin aparecer por la oficina? No te lo pregunto porque me da igual. ¡Me puede dar igual, coño! ¿No has pensado cuántos casos como este terminan quitándose la vida? Es un dato que no tengo. ¿Pasaba algo? ¿Cómo Amanda, coño? Adelante. Hola, Eneco. Pero fuera mejor. No, no, pasa. Eneco ya se iba. ¿No, Eneco? Sí. Adiós. No, ya, ¿qué vas a hacer? Cuesta mucho, pero voy a renunciar. Me parece muy bien. Me pongo en marcha.
Aparte de lo que me dijiste, aparte de todo esto, hace ya más de un año. Pues no mucho, la verdad. Hace ya unos meses de eso. Pero tampoco parecía para tanto por aquel entonces. Para mí sí. Para mí sí era para tanto. ¿De verdad que no te acuerdas de lo que me dijiste? Me dijiste lo mismo. Que la cosa no parecía para tanto. Que el equipo se estaba adaptando. Que le diera tiempo a la cosa. Que es normal que haya tensión en un equipo. Que no tuviera la piel tan fina. Eso es lo que más me dolió. ¿Sabes por qué? Pues porque da igual cómo tengas la piel si el que tienes enfrente te está despellejando. Te pido perdón. Hice mal trabajo. Muy bien. Entonces, según el video, ¿cuáles fueron las formas de expresión del acoso laboral? Voy a pedir la participación de todos, ¿ya? Luis, tenga la bondad. ¿Qué forma de expresión pudo ver aquí del acoso laboral? em, en que no pudieron entenderle, que no tiene las habilidades tecnológicas. Entonces, eso les estresa a los compañeros y además se burlan de ella. Ya, muy bien, las burlas, excelente. Gracias, Luis. Fernanda, ¿otra forma de expresión del acoso laboral? Eh, la forma de hacerle el acoso laboral por la forma de su apariencia, de su vestidura, de la forma que está presentable en el video. Y los demás compañeros se visten con terno y tienen otra presencia, ¿no? No saben realmente cómo es la vida de la señora. Ya, bien, gracias. Eh, Alex, por favor, otra forma de expresión del acoso que usted pudo ver. eh, em, al momento de que ella quería expresar sus sentimientos, tal vez no le hicieron caso desde el inicio. Ella quiso expresar con la jefa superior y ella lo que dijo todo es normal, es un proceso de adaptación. Entonces a veces uno desde el principio hay que empezar con el cambio, tomando en Bien, cuenta las personas que tienen sentimientos, desde el principio hay que escucharlas. muy bien, excelente, sí. Que tenía la piel muy fina, ¿no? Como que muy hipersensible. Excelente, Alex, muy bien. Pame, tenga la bondad. Otra forma de expresión del móvil. Otra forma fue que la jefa inmediata la dejaba fuera de las reuniones con clientes y sus compañeros también tenían un grupo, digamos que privado en WhatsApp y tampoco la tomaban en cuenta a ella. Ujú.
Excelente, muy bien, gracias, gracias, Pame. Tatiana, otra forma de expresión, por favor. Puede ser la discriminación en general y la exclusión. Discriminación en la forma de la apariencia, exclusión de las reuniones, en los grupos de chat. Ujú, excelente, ¿sí? Gracias, Inge. Y como pudimos ver en uno de los casos, le tenían un sobrenombre, ¿no? Mosquita muerta. Imagínense, hasta lo tenía registrado en el teléfono. Bien. Diana, ¿alguna otra forma de expresión que usted pudo ver? Eh, sí, tenían un entorno tóxico. eh, También había lucha de poder, eh, una competitividad extrema sobre sobre la persona agredida y ella también tenía muy baja autoestima. Ujú, Entonces, que no podía ella sobreponerse a todas estas eh, agresiones que sufría en el entorno de trabajo. correcto, muy bien. Gracias, Diana. ¿Sí? Ingeniero Francisco, tal vez alguna otra forma de expresión que usted pudo ver. Bueno, ahí se ve la discriminación por la edad. Como la señora tenía 53 años, creo, y los demás una media de 35. Entonces, obviamente, el tema de adaptabilidad a la nueva tecnología les tenía, como que dice, hartos a los otros, en vez de que integrarle al grupo, o sea, y darle herramientas, no sé, capacitación para que pueda integrarse completamente a ese entorno de trabajo. Excelente. Muy bien, gracias, ingeniero. ¿Sí? Aparte de eso, los gritos, ¿no? El maltrato verbal del jefe. ¿Sí? Como habíamos comentado, de pronto uno podría decir que una persona, o más bien alguien puede excusarse en que yo soy así. Y ya, o sea, si yo soy así, así soy con todos, entre comillas, pero ya en la práctica no es así. En este caso, solo a ella le gritaba. ¿Sí? Y eso es acoso laboral. ¿Sí? Muy bien, gracias la participación de ustedes. Vamos a ver ahora las consecuencias del acoso laboral. Mire, aquí vamos a aprender algo muy importante, ¿sí? Cómo termina afectando el acoso laboral. Y vamos a empezar primero con lo que los expertos, psicoterapeutas, psiquiatras llaman la indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida? Básicamente tiene que ver con la paralización de una persona ante las agresiones. Es decir, aprende a no hacer absolutamente nada. O si en algún momento trataba de hacer algo, vio que nunca dio resultado eso. Quería buscar una salida a sus problemas, quería buscar ayuda, pero nadie le ayudaba, ¿sí? Todas las puertas se cerraban cada vez que quería ayuda y básicamente aprendió a no hacer nada, ¿sí? Aunque la salida esté frente a sus ojos. Esa es la indefensión aprendida. Ahora, ¿cómo se generó este concepto de la indefensión? En la década de 1960, un psicólogo llamado Martin Seligman, junto a su equipo de trabajo, hizo un experimento con perros para estudiar el tema de la depresión. Y en este experimento él hizo dos grupos de perros y los colocó en unas cajas que eran sometidas a descargas eléctricas. En el primer grupo de perros, esta caja tenía una especie de palanca donde el perro podía, con el hocico, bajar esa palanca o mover esa palanca y las descargas eléctricas se terminaban. Y en el otro grupo no les dio esa opción. Es decir, los perritos sufrían las descargas eléctricas, bueno, y finalmente se quedaban echados ahí en el suelo, recibiendo descarga tras descarga. ¿Sí? No tenían esa posibilidad de salir de esa situación. Esa fue la primera fase. La segunda fase del experimento juntó a los dos grupos de perros y los colocó en una caja dividida, como usted puede ver en la lámina ahí en la pantalla,
los colocó a un costado donde igual se les sometía a descargas eléctricas. Pero la diferencia era que estaba dividida, como usted ve, por una barrera a mediana altura. ¿Sí? Entonces, cuando comenzó la fase llamemos así, de agresión, de descarga eléctrica, los perritos del primer grupo inmediatamente sentían las descargas, saltaban al otro lado de la caja donde ya no había descargas. Pero ¿qué pasó con el segundo grupo de perros? No saltaban, se quedaban ahí recibiendo las descargas, ¿sí? Y no hacían absolutamente nada, aunque frente a sus ojos estaba la salida. ¿Sí? Y aunque vieron a los otros perros saltar sin ningún problema, pero ellos prefirieron quedarse ahí. ¿A qué conclusión llegaron estos científicos, expertos, llamémoslo así? A que ellos aprendieron la indefensión, aprendieron a no hacer nada, ¿sí? ¿Debido a qué? A la primera fase del experimento donde no tenían posibilidad de salir de esa situación, ¿sí? Claro, luego esto se proyectó ya a los seres humanos y esto ha servido incluso para explicar el tema del acoso laboral, cómo termina afectando a una persona. Y una persona también aprende la indefensión, ¿sí? Personalmente he visto casos de personas que, debido a las agresiones psicológicas que han recibido durante mucho tiempo, sencillamente ya no quieren hacer nada. Aunque ya quizás ya existe un nuevo jefe, existe una nueva persona de recursos humanos, existe un nuevo director de la empresa que quizás es accesible, atento a escuchar a los trabajadores, pero él o ella ya no quiere hacer absolutamente nada, ¿sí? Aunque vea la salida frente a sus ojos. Pero ¿cuál es el problema de esto? El punto final de esto es que los expertos dicen que esto puede llevar a la persona a sufrir el famoso o conocido trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es este trastorno? ¿Qué caracteriza más bien? Miren, les voy a leer textualmente lo que indica una fuente bibliográfica. Dice, las personas con trastorno de estrés postraumático tienen pensamientos y sentimientos intensos y perturbadores relacionados con su experiencia, en este caso con las agresiones psicosociales, con el acoso, la discriminación que recibieron en su entorno laboral, los cuales, dice, perduran mucho después de que el evento traumático terminó. Pueden revivir el evento a través de pesadillas, pueden sentir profunda tristeza, miedo, ansiedad, pánico e ira, y pueden sentirse separados o distanciados de otras personas. Note. ¿Sí? Y obviamente para salir de esta situación necesitan ayuda, ayuda profesional, ¿sí? Caso contrario, muy difícil que puedan salir de esta situación. Mire, a esto puede llevar el que una persona sea sometida a acoso, discriminación o violencia en el trabajo, ¿sí? Este es el punto crítico y obviamente esta situación puede llevar a que una persona, como vimos en las primeras diapositivas, tome la decisión de quitarse la vida, ¿sí? Pero vamos a ver ya en general lo que dicen los expertos, las consecuencias, cómo termina afectando en las distintas esferas del ser humano estos peligros psicológicos. Y hablemos primero de las consecuencias psicológicas. ¿Qué efectos genera en la víctima? Baja autoestima, ansiedad y depresión. Es conocido, creo, por todos que la ansiedad y la depresión crónica es lo que puede llevar en algunos casos al suicidio, ¿sí? Consecuencias físicas, ¿qué genera? Dolores epigástricos y abdominales, dolores musculares, dolores de espalda, trastornos del sueño, ¿sí? Entre algunos de los más conocidos. Consecuencias sociales. La persona que es víctima de estas agresiones se vuelve susceptible a la crítica, manifiesta actitudes de desconfianza, se aísla, se retrae, ¿sí? De sus compromisos. Manifiesta reacciones agresivas. Mire, manifiesta agresiones agresivas u hostiles, sentimientos de ira, de rencor, de venganza contra sus agresores. Consecuencias laborales, desmotivación e insatisfacción laboral, claro. ¿Cómo puede un trabajador dar el 100% en una empresa cuando está siendo sometido prácticamente a ataques diarios que lo menoscaban su dignidad, ¿sí?
que le amenazan constantemente. También afecta la calidad y la cantidad del trabajo, es lógico esto, y aumenta el riesgo de que el trabajador sufra accidentes laborales. Consecuencias familiares, mira esta esfera familiar. La víctima en el entorno familiar prácticamente se desahoga todo lo que vivió en el día de trabajo y ahora manifiesta hacia sus miembros del núcleo familiar, mire, comportamientos agresivos o irritables. Y ahora aparecen trastornos médicos y psicológicos en otros miembros de la familia debido a este tipo de comportamientos de la víctima. E incluso los expertos indican que disminuye la afectividad y el deseo sexual, lo que ha llevado a muchos matrimonios a la separación y al divorcio. ¿Sí? Note hasta qué punto termina afectando. ¿Sí? Consecuencias para una empresa. Baja productividad, obviamente. Baja productividad, mal clima social, ¿sí? Mala imagen institucional o empresarial. Claro, nadie va a querer ir a trabajar en aquella empresa. ¿Sí? Y también, sí, aquí me falta un dato importante, incluso indemnizaciones para el empleador. ¿Sí? A eso también puede llegar si la empresa ha tolerado y no ha hecho nada por contrarrestar este proceso de acoso laboral en la empresa. ¿Sí? Entonces, note usted cómo termina el acoso, la discriminación y la violencia afectando prácticamente a todas las esferas del ser humano. ¿Sí? Y afecta gravemente. Entonces, no es que solo se queda esto en las cuatro paredes de la empresa, de la oficina, no. Mire hasta dónde termina afectando. ¿Ya? ¿Cuáles son las fases del acoso laboral? Los expertos han determinado 4 fases, ¿sí? Y las vamos a tratar de explicar ahorita. La primera fase es de conflicto, el conflicto inicial. Todo inicia con un desacuerdo, con un malentendido, con el compañero o con el mismo jefe inmediato. ¿Sí? Pero aquí todavía no hablamos de acoso laboral. Esto recién es el punto de inicio, donde la víctima ni siquiera sabe lo que le va a pasar más adelante. ¿Sí? En esta primera etapa, el acosador o acosadora comienza a ver como una amenaza a la víctima. Recuerden, una amenaza a su estatus, a su posición, a sus logros, a sus metas. ¿Sí? La segunda fase es la de estigmatización o acoso. Aquí prácticamente ya el agresor, agresora o grupo de agresores desatan sistemáticamente todas las formas de expresión y comienzan a atacar a la víctima. ¿Sí? Pero aparte de eso, la estigmatizan o la señalan y la hacen ver ante otras personas como un trabajador torpe, como un trabajador irresponsable, incumplido, entre otras cosas. La hacen ver así, al punto de que la víctima hasta termina creyéndose de que por su propia culpa está sufriendo ese tipo de agresiones. Mira. Y aquí, como comentamos, empieza ya prácticamente todo el proceso de acoso laboral, ¿sí? Que puede durar semanas, meses o hasta años. La tercera fase del acoso es la intervención. Es decir, aquí ya interviene la empresa. Interviene generalmente recursos humanos, talento humano, ¿sí? Pero lamentablemente este proceso no se lleva como corresponde. ¿Debido a qué? Debido a la estigmatización de la víctima. Cuando llega la persona a recursos humanos, la víctima ya está estigmatizada. Ya incluso recursos humanos probablemente ya está sugestionada en que todo lo que le está ocurriendo a la víctima es por su propia culpa. Es porque quizás, entre comillas, está haciendo mal su trabajo, es irresponsable. Claro. Entonces interviene, sí, pero generalmente de una manera equivocada, que dándole la razón al agresor o grupo de agresores. Claro, en otros casos, como corresponde y dice la normativa, sí lo realizan como se debe, pero generalmente no. Y la cuarta fase viene la marginación o expulsión del trabajador. Aquí el trabajador, o bien por sus propios medios, decide denunciar y salió de la empresa y se cumplió el objetivo. ¿Sí? Esa es la cuarta fase del acoso laboral. Mire, entonces el trabajador o la trabajadora abandona la empresa, abandona el área de trabajo, se cumple el objetivo del acosador.
Pero probablemente venga una nueva persona a reemplazar, ¿sí? O a ocupar esa vacante y nuevamente el acosador lo ve como una amenaza y comienza la fase, ¿sí? La fase o comienza todo este proceso de acoso laboral y prácticamente se convierte en una espiral sin fin, si la empresa no hace nada por acabar con esto. Por eso usted habrá notado en las empresas, a mí particularmente me ha llamado la atención que, y obviamente hasta por conocidos, eh, contratan a una persona, la persona no soporta realmente el trato que le da el jefe inmediato o los compañeros y abandonan inmediatamente la empresa. No aguantan quizás ni 3 meses y abandonan, ¿sí? Y la empresa está constantemente contratando, ¿sí? Constantemente contratando. ¿Debido a qué? ¿Sí? No a la mala gestión de recursos humanos, sino a que no se hace absolutamente nada por frenar estos procesos de discriminación, acoso y violencia que existe en los entornos de trabajo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la parte fundamental de esta capacitación. ¿Cómo hacer frente al acoso laboral? ¿Sí? A la discriminación, a la violencia en el trabajo. Hablemos de la prevención a nivel individual. ¿Sí? Pensemos en usted como trabajador. ¿Qué debemos hacer para erradicar esto? Primero, todos los expertos concluyen en que usted debe tener el hábito de documentar y registrar todas las agresiones. Aunque parece esto un acto infantil, pero ya en un momento de una denuncia, esto va a ser un recurso valioso para que usted pueda dar sustento a su denuncia. ¿Sí? Que usted documente, lleve un libro diario, si cabe el término, con fechas, horas, personas, testigos presenciales, formas de expresión del acoso, para que en algún momento usted pueda dar peso a su denuncia. Documente y registre todas las agresiones. Ese es un punto importante. ¿Qué más puede hacer a nivel individual? Haga públicas las agresiones que reciba. No se quede callado. Si en la empresa tiene usted, hágalo. No se quede callado. No piense que esto va a terminar. No piense que de la noche a la mañana esto va a finalizar. No va a ocurrir eso. Como ya vimos, el acosador o acosadora tiene un objetivo y no va a parar hasta conseguirlo. ¿Sí? Evite el retraso en la solución del problema. ¿Sí? Lo mismo que ya hemos comentado. No deje pasar el tiempo. Y luche contra el aislamiento social. ¿Sí? Es decir, apóyese en buenos amigos, apóyese en la familia, desahógese todo lo que usted está viviendo. ¿Sí? E importantísimo, denuncie. ¿Sí? Denuncie el acoso laboral. Ya vamos a ver más adelante cómo proceder. Prevención a nivel de la empresa. ¿Qué recomiendan los expertos hacer? Primero, implementar una política de cero tolerancia del acoso laboral. Luego, capacitación al personal, capacitaciones constantes. Y elaborar e implementar un protocolo de prevención y actuación para erradicar la discriminación, el acoso y la violencia. De hecho, esto del protocolo está estipulado en la normativa, ¿sí? Y le voy a mostrar ahorita. En el acuerdo ministerial 102 que hacíamos referencia, que se enfoca en el sector privado, porque hay otro acuerdo ministerial, es el 093, pero ese aplica para el sector público. El 102 es del sector privado. Y aquí note lo que dice. En el segundo párrafo, en las responsabilidades de un empleador, dice, cada empleador deberá elaborar, observar y aplicar el protocolo interno de prevención y erradicación de la discriminación, violencia y acoso laboral y también el programa de prevención de riesgos psicosociales. Note, es una obligación legal para todo empleador, sea persona natural, jurídica, elaborar, observar y aplicar un protocolo interno de prevención. ¿Sí? Ahora, ¿qué más dice este acuerdo ministerial en el artículo 6? Habla de las responsabilidades. Perdón, aquí está la misma, vamos más adelante. En el artículo número 12, si usted puede ver aquí, indica el procedimiento para aprobación de este protocolo. Y aquí dice, el empleador deberá completar la información requerida en el sistema establecido para el efecto y adjuntar el protocolo de prevención en formato PDF. ¿Sí? El día de ayer, precisamente, ¿sí? Ayer el Ministerio del Trabajo
el Ministerio del Trabajo habilitó la opción para que las empresas comiencen a cargar estos protocolos internos. Es similar a similar al plan de prevención de riesgos, similar al reglamento. El empleador debe cargar en el SUD. Esto se somete a un proceso de aprobación, como usted ve aquí en el artículo 13. El Ministerio de Trabajo revisa y si está todo acorde a la normativa, acorde al formato establecido, entonces el Ministerio del Trabajo le aprueba y el empleador puede descargar el certificado de aprobación. Note. Y note lo que dice al final del artículo 13. De negarse el registro, es decir, si el Ministerio del Trabajo no le aprueba el documento, el peticionario deberá ingresar nuevamente el trámite para su registro. Es decir, deberá corregir el protocolo, volverlo a cargar nuevamente. ¿Sí? Entonces, note, es cumplimiento legal y esto es para absolutamente todas las empresas. ¿Y qué pasa si una empresa no cumple con aquello? En el artículo 14 dice, el incumplimiento del registro del protocolo de prevención y erradicación de la discriminación, violencia y acoso laboral será causal de sanción de conformidad al marco normativo vigente. ¿Sí? Entonces, aquí hay sanciones económicas para un empleador que incumpla. ¿Sí? Entonces, es obligatorio cumplirlo. Todo empleador que tenga desde un trabajador en adelante debe tener el protocolo interno de prevención. ¿Sí? Y si la empresa tiene más de 10 trabajadores, aparte del protocolo, tiene que implementar el programa de prevención de riesgos psicosociales. Bueno, en el caso de ustedes como empresa, como tienen de 1 a 10 trabajadores, lo que les corresponde es elaborar este protocolo interno y cargarlo en el sistema SUD. ¿Sí? Como les comenté desde el día de ayer, ¿sí? ¿Sí? Desde el día de ayer, si no estoy mal, 28 de octubre, el Ministerio del Trabajo ya habilitó la opción para que los empleadores carguen este documento. ¿Sí? Veamos ahora las estrategias en el área de trabajo. Implemente un programa adecuado de incorporación al puesto de trabajo. Es decir, cuando una persona se incorpore a la empresa, debe ser política de la empresa, presentar al nuevo trabajador al resto de compañeros, animar al resto a que le presten la ayuda necesaria hasta que la persona pueda adaptarse o pueda aprender los procesos de trabajo y pedir el compromiso del resto de compañeros, ¿sí? Y darle una adecuada inducción en cuanto a sus funciones, en cuanto a entregarle la información correcta, la información necesaria para que el nuevo trabajador realice la actividad de forma eficiente. Eso es importantísimo. Otra estrategia, fomente el trabajo en equipo, ¿sí? Evite envidias y comparaciones entre compañeros, ¿sí? A veces en las empresas he escuchado que el jefe inmediato únicamente le da el mérito a un solo trabajador de todo lo que hace la empresa. A veces he llegado a escuchar que dice, si no fuera por esta persona, si no fuera por él o por ella, esta empresa no funciona. Mire. Entonces, ¿qué está generando en el resto? Si hace este tipo de comparaciones, obviamente envidia, celos profesionales, y esto puede dar paso a un proceso de acoso laboral en la empresa. Por eso, si se logra un objetivo, si se logran las metas en la empresa, pues bueno, es por el trabajo de todo el equipo, así que feliciten, Comi, a todo el equipo. Pero si usted considera que cierto trabajador en la empresa es sobresaliente o destaca en algo, pues encómielo, pero en privado. ¿Sí? Pero no lo haga en público, donde puede generar esto que acabamos de comentar. Y si usted es jefe, hay que ser un jefe con liderazgo, ¿sí? Eso es fundamental también. Vamos a ver un video para ver a qué nos referimos ser un jefe con liderazgo. Aunque este video se enfoca en la discriminación, pero vamos a aprender algo, una lección importante y luego les pregunto qué lección pudieron aprender, ¿ya? Veamos. Sí, señor. Comunícame al cabo. Hay que actualizar las trayectorias de Shepard. Wow. ¿Dónde está?
¿Estabas? Cada vez que volteo no estás donde necesito que estés. No es mi imaginación. ¿A dónde vas todos los días? Al baño, señor. Al baño. Al maldito baño. ¿40 minutos al día? ¿Qué haces ahí? Esto no se agota. Deposito mucha confianza en ti. Es que aquí no hay baño para mí. ¿Cómo que aquí no hay baño para ti? Dije que aquí no hay baño. Dije que no hay baños para gente de color en este edificio, ni fuera de la sección oeste que está a 800 metros de aquí. ¿Sabía eso? Tengo que caminar hasta la Patagonia para hacer mis necesidades. Y ni siquiera puedo usar una bicicleta. Imagínenselo, señor Harrison. Mi uniforme, falda abajo de la rodilla, zapatos de tacón y un simple collar de perlas, pues yo no tengo perlas. Todos saben que las mujeres de color no ganan suficiente para comprar perlas. Y trabajo como burro día y noche, viviendo de café de una cafetera que ninguno de ustedes quiere tocar. Disculpe, si tengo que ir al baño varias veces al día. Ahí está. No más baños para los de color. No más baños para blancos. Solo son baños. Usen el baño que les plazca. De preferencia el más cercano. Y en la NASA, orinamos del mismo color. Muy bien. Entonces, ¿qué pudo aprender? ¿Cómo un jefe, un líder, un supervisor puede hacer la diferencia? Puede comentarnos, Diana, por favor. Que el jefe no ve discriminación, es empático con todos sus trabajadores y para él todos son iguales. Excelente. Muy bien. ¿Y qué nos puede comentar Luis? Eh, que también quiere ya borrar los prejuicios que tenían, bueno, en Estados Unidos de los 60, 50, sobre el color de piel. Entonces quiere eh, que todos son iguales, no importa el color de piel y bueno, las necesidades son las mismas de todos. Eso. Muy bien, excelente. Mire, entonces, gracias por sus comentarios. El, Como usted puede ver, sí se puede cambiar las cosas, ¿sí? Y sobre todo si algún momento usted llega a ser un jefe, un supervisor, un líder, pues está en sus manos esto. Erradicar por completo estos comportamientos atentatorios a la dignidad de la persona, ¿sí? Está en sus manos.
¿Cómo denunciar el acoso laboral? Es otro tema que vamos a ver, es la parte final ya de esta capacitación. ¿Cómo denunciar en el sector privado? El acuerdo ministerial 102 que habíamos comentado indica que la víctima puede denunciar por medio físico a través de las ventanillas de la Inspectoría del Ministerio del Trabajo. La denuncia es en físico en las ventanillas del Ministerio del Trabajo. Eso indica el acuerdo ministerial 102. ¿Cuáles son los requisitos que la persona debe presentar? Bueno, aquí en la normativa, en el acuerdo ministerial 102, habla sobre los requisitos de admisibilidad de la denuncia, ¿sí? Entonces ahí usted puede ver algunos requisitos que se tiene que cumplir, es decir, armar como una especie de expediente y eso presentar en el Ministerio del Trabajo. No vamos por temas de tiempo a hablar de todas, pero básicamente debe detallarse claramente la denuncia, cuáles fueron las formas de expresión del acoso, fechas, ¿sí? Claramente si hubo testigos presenciales, cuáles fueron las formas de expresión y adjuntar las pruebas, ¿sí? Las pruebas admisibles en derecho. ¿Qué pruebas puede adjuntar la víctima? Bueno, aquí hemos puesto cómo demostrar el acoso. La declaración de la víctima en sí es una prueba, pero para dar peso a esa denuncia tendría que adjuntar pruebas documentales, pueden ser correos, pueden ser mensajes de texto, registro de llamadas, oficios, ¿sí? También puede comentar o más bien mencionar a testigos presenciales o referenciales. Puede adjuntar también constancias médicas y psicológicas. Como hemos visto, este proceso de acoso termina afectando la salud física, emocional, mental del trabajador y muchas veces se ve obligado a buscar apoyo profesional. Pero todas estas constancias puede también adjuntar. Y algo que suelen preguntar siempre, ¿las grabaciones sirven? Si yo le grabo a escondidas a mi jefe, a mi jefa, a mi compañero o compañera, ¿me servirá ante una denuncia? Bueno, hemos consultado con expertos jurídicos y han indicado que sí sirven, pero siempre y cuando haya el previo consentimiento, ¿sí? Entonces, ahí usted tiene todas las pruebas que podría adjuntar en un proceso de denuncia de acoso laboral, discriminación o violencia en el entorno laboral. Para terminar esta capacitación, quiero mostrarles lo que dice este artículo. La Universidad de Harvard realizó el estudio de investigación más largo en la historia de la humanidad que duró 75 años. Ellos rastrearon la vida de más de 700 personas año tras año, analizando sobre su trabajo, su vida familiar y chequeando su salud con muestras de sangre y sometidos a resonadores magnéticos nucleares. ¿Cuál fue la conclusión de toda esta investigación que duró 75 años? El título de este artículo. Las buenas relaciones interpersonales nos mantienen más felices y saludables, ¿sí? Entonces, hasta ahí la capacitación. De mi parte, les agradezco por la atención prestada. Si alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que hemos conversado, están en toda la libertad de hacerlo. Pueden activar su micrófono. Muchas gracias. Bien, al parecer ha quedado todo claro, ¿sí? Por favor, vamos a quienes puedan y quieran hacerlo, vamos a activar por favor, la cámara, vamos a hacer unas capturas, tengan la bondad, ¿sí? Para respaldar también la capacitación que se ha dictado, ¿sí? Vamos a hacer unas capturas, por favor. Unas 3 capturas vamos a hacer. Hacemos... Perfecto.
Vamos a dejar de compartir y vamos a hacer una captura de todos, ¿ya? Entonces ahí podemos mirar a la cámara, tengan la bondad. Muy bien. Muchas gracias por la asistencia a esta capacitación. Espero que haya sido de su agrado, hayan aprendido cosas muy importantes y sobre todo estemos dispuestos en el día de trabajo, pues a fortalecer más bien estos lazos de compañerismo, a tratar de erradicar por completo este tema de la discriminación, del acoso y la violencia en el entorno laboral. De mi parte, nuevamente, gracias por asistir a esta capacitación. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Gracias.